Este análisis que grabamos hoy es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador, Broker 360. Es una empresa pensada sobre todo para nuestra audiencia en Argentina. Para quienes estén allí o planeen viajar, es un contacto a tener muy en cuenta. Gestionan pólizas de seguros de todo tipo: autos, hogar, comercio, vamos, lo que se necesite. Sus datos de contacto, WhatsApp, web, email, están en pantalla o en la descripción. Una vez más, gracias a Broker 360 por apoyar este proyecto. Hola y muy buen miércoles a todos. Hoy vamos a poner el foco en Rumanía. La bella Rumanía. Sí, se suele hablar mucho de los tigres del este, ¿no? Esas economías que crecen a un ritmo increíble. Y bueno, parece que Rumanía, un poco en silencio, está haciendo cosas muy interesantes en Europa del Este. Totalmente. Es uno de esos casos que, si no miras los datos con detalle, te puede pasar desapercibido. Pero las cifras son espectaculares. Exacto. Y para analizarlo bien, tenemos aquí una serie de informes muy completos de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con datos que van desde 2022 hasta proyecciones para 2025 y 2026. Mucha tela que cortar. Mucha. La idea hoy es entender una paradoja. La de un país que ha convergido con la Unión Europea a una velocidad de vértigo, pero que a la vez, arrastra unas vulnerabilidades que los informes califican de muy serias. Así que vamos a desgranar esta historia. Vamos a empezar por el dato que, para mí, es el más llamativo de todos. Es que es una cifra que te hace entender la escala de la transformación. A ver. En el año 2000, el PIB per cápita de Rumanía, ajustado por poder de compra, era solo un 26% de la media de la UE. Muy, muy bajo. Poquísimo. Pues bien, la estimación para 2024 es que alcance casi el 78%. Es un salto. Es que no es un crecimiento, es una metamorfosis. Desde luego. Y no es casualidad. La adhesión a la UE en 2007 fue un catalizador potentísimo. Claro. De repente tienes un marco institucional, regulatorio, estable. Y eso, claro, abrió la puerta de par en par a la inversión extranjera directa. Es un caso de libro, digamos. Le dio la estructura que necesitaba. Y eso se ve en la eficiencia. Uno de los informes de la Comisión Europea dice algo increíble, que el crecimiento de la productividad de Rumanía ha sido el más alto de toda la UE en los últimos 20 años. El más alto. Y no es cosa del pasado. Es que en 2023 volvió a tener la tasa más alta de la Unión, un 3%. O sea que no solo crece, se vuelve más productiva a un ritmo que nadie puede igualar en Europa. Y aquí es donde se pone interesante, porque ese dinamismo no es algo abstracto, está muy concentrado. Rumanía se ha convertido en un líder regional en sectores de alto valor. Como la industria del automóvil, por ejemplo. Sí, esa es muy potente, pero sobre todo, y ojo a esto, la tecnología. Es el mayor productor de electrónica de Europa Central y del Este, y un centro neurálgico para la tecnología móvil y la ciberseguridad. Claro, de ahí han salido gigantes como UiPath, este unicornio de la automatización. Exacto. Es una combinación de una tradición muy fuerte en formar ingenieros y matemáticos, costes laborales que siguen siendo competitivos y una buena infraestructura de Internet. Ciudades como Bucarest o Cluj-Napoca son ahora mismo polos tecnológicos de primer nivel. Entendido. Tenemos un cuadro de crecimiento brutal, productividad por las nubes, sector tecnológico puntero. Pero, como decíamos, los informes del FMI y la Comisión están llenos de advertencias. Sí, de luces rojas parpadeando. Eso es. Y la palabra que repiten una y otra vez es déficits gemelos. A ver, vamos a desentrañar esto. Significa que el motor de la economía va a toda máquina, pero está perdiendo aceite y quemando combustible sin control. Buena analogía. Por un lado, tienes el déficit fiscal. El gobierno gasta mucho más de lo que ingresa. Y a la vez, el déficit por cuenta corriente. El país compra del exterior mucho más de lo que vende. Y las cifras que dan los informes asustan. El de cuenta corriente llegó a ser del 9,3% del PIB en 2022. Y el público se proyectaba en la misma cifra para 2024. Son números que gritan insostenible. Y claro, están conectados. El gasto público, a menudo en salarios y pensiones, impulsa el consumo. La gente tiene más dinero y compra más. Cosas de fuera. Coches, móviles. Exacto. Lo que empeora el déficit comercial. Es un círculo vicioso. Y todo este boom de demanda nos lleva, claro, al otro gran problema, la inflación. Aquí es donde todo conecta. La inflación media en 2022 fue de un 12%. Un 12%. Una barbaridad.
Ha bajado, sí, pero las proyecciones para 2025 todavía la sitúan en el 7,1%, que es casi el triple del objetivo de su Banco Central. Es un callejón sin salida, ¿no? Es el gran dilema que tienen ahora mismo. El propio gobernador del Banco Central admitió que no pueden subir más los tipos de interés para frenar la inflación, porque el gobierno ya está intentando un ajuste fiscal. Claro, si aprietas los dos frenos a la vez, ahogas la economía. Totalmente. Están caminando sobre el alambre. Es una situación muy, muy delicada. Hacemos una breve pausa para recordar que si este análisis está resultando de interés, una suscripción al canal, un me gusta o un comentario sobre futuros temas son de gran ayuda. En la descripción se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador, Broker 360, y también a PayPal para quien desee apoyar directamente el proyecto. Cualquier aporte, por pequeño que sea, contribuye a que sigamos creando este tipo de contenido. Entonces, si bajamos de la macroeconomía al día a día, ¿cómo se vive todo esto a nivel de empresa? Los informes hablan de un entorno dinámico, pero una encuesta del Banco Europeo de Inversiones revela que los empresarios de allí están muy preocupados. ¿Más que la media europea? Mucho más. Les preocupa el coste de la energía, la incertidumbre y, ojo, la calidad de las infraestructuras de transporte. Ese punto es crucial. Y conecta con otro dato que lo explica casi todo. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son el 99,7% de todas las empresas del país. Son la espina dorsal. Lo son. Sin embargo, su productividad es, de media, un 40% inferior a la de las grandes corporaciones. Y uno de los grandes motivos es su enorme dificultad para acceder a financiación. Vamos, que los bancos no les prestan dinero. Básicamente, los bancos parece que desconfían. Prefieren prestarle al Estado, que es un cliente seguro, o para hipotecas. Y eso crea un cuello de botella tremendo. Tienes un montón de empresas que podrían crecer, innovar. Pero no pueden porque no tienen capital. ¿Y la inversión extranjera no cubre su hueco? Pues, los flujos han aumentado, pero el volumen total sigue siendo modesto si lo comparamos con vecinos como Polonia. Y la razón nos lleva al que para mí es el dato más revelador y dramático. A ver. Y 6% de la media de la UE. Está al nivel de Viena o Madrid. Increíble. Pero si te vas a la región Nord-Est, en la frontera con Moldavia, su PIB per cápita apenas llega al 45-50% de la media. La brecha es gigantesca. El éxito está concentrado en la capital y en un par de ciudades más. Claro, el resto del país vive en otra realidad completamente distinta. Eso tiene que generar una fuga de cerebros brutal. Sin duda, de las regiones pobres hacia Bucarest o directamente al extranjero. Y eso debilita aún más esas zonas, creando un círculo vicioso de despoblación y estancamiento. Es un desafío estructural enorme. Vale. Con este panorama tan complejo, ¿qué nos espera? Las previsiones apuntan a una desaceleración clara. El crecimiento del PIB, que fue del 2,1% en 2023, se espera que baje a cifras en torno al 1%. La razón es la inevitable consolidación fiscal. Es decir, se acabó la fiesta del gasto. Toca apretarse el cinturón. Tienen que corregir los desequilibrios, sí o sí. Exacto. Y aquí es donde entra en juego el factor que va a definir el futuro de Rumanía: el uso de los fondos europeos. El mecanismo de recuperación y resiliencia y los fondos de cohesión suponen una inyección de dinero equivalente al 18,3% del PIB rumano de 2023. Espera, repite la cifra. Un 18,3% del PIB. Pero eso es una barbaridad. Para que te hagas una idea, la media de la UE es del 5,4%. Rumanía tiene a su disposición una cantidad de dinero colosal. Es, literalmente, un plan Marshall para el país. O sea, el plan es usar ese dinero para modernizarlo todo mientras se recorta el gasto. Suena bien, pero ¿cuáles son los riesgos que podría salir mal? Los informes son muy claros. El primer riesgo es político: que no se apliquen los recortes necesarios por presiones electorales. Eso minaría la confianza de los inversores. ¿Lógico? El segundo es la capacidad de gestión. No basta con tener el dinero. Hay que tener proyectos bien diseñados y ejecutarlos sin corrupción. Y luego está la demografía, ¿no? Población que envejece, emigración. Ese es el desafío a largo plazo, sí. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Puede Rumanía cambiar su modelo de crecimiento? El actual, basado en el consumo, ha generado desequilibrios insostenibles.
necesita pasar a un modelo basado en inversión, en exportaciones. Exacto. Y para eso son imprescindibles reformas estructurales profundas que mejoren la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Llegamos al final del análisis y la verdad queda una reflexión potente en el aire. Rumanía está en una encrucijada. Por un lado, tiene activos estratégicos impresionantes, una independencia energética notable, con proyectos como el gas del Mar Negro, y un sector tecnológico de primer nivel, como hemos visto. Totalmente. La pregunta es si el país será capaz de usar esa doble palanca. La presión de la crisis actual que le obliga a reformarse y la oportunidad histórica de los fondos europeos para acometer por fin sus problemas de siempre. La debilidad institucional, la corrupción, esas desigualdades. Exacto. La pregunta final es esa. ¿Logrará consolidarse como una economía de alto valor en Europa? ¿O su historia seguirá siendo la de una convergencia paradójica? Rápida, sí, pero peligrosamente frágil. Y con esto llegamos al final. Esperamos que este repaso haya sido útil y que haya aportado nuevas perspectivas. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este contenido. Nos reencontramos muy pronto. Y recuerden que en la descripción del vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal. Gracias de nuevo.